Otros no, ¿eh? Pero yo sí. Bueno, entonces venga, graba y empezamos. Bueno, profesor, partimos entonces de inmediato. Eh, bueno, yo quería preguntarle, ante Oye, todo, ¿desde dónde me hablas exactamente? desde Chile, ahí está mi bandera, Ah, desde Chile, es que no la veo bien, sí, pero bueno, se ve en parte, vale, vale, claro, desde Chile. desde la ciudad de Talca, a 3 horas de Me Santiago. encanta, sí, aquí lo pones, sí. Eso sí que lo tengo aquí escrito. Bueno, vale, pues venga, empezamos. Bueno, Que te tengo que, si quieres, también tengo que contar en un minuto una bellísima noticia. No, más noticia no, es un comentario o algo así a- a un pequeño diálogo que tuvo un colega en que sale Chile y una chilena muy bien parada. Muy bien parada. Entonces, venga, empezamos. Cuando tú quieras. bueno, profesor, bueno, los chilenos tenemos especialmente interés en estos temas, sobre todo usted sabe que somos un país bastante religioso todavía, pese al avance del secularismo. Y en torno a esto, hay un tema que siempre sale a colación, sea en las universidades o en la enseñanza media, y es acaso la existencia de Jesús de Nazaret. Yo entiendo que es una pregunta que quizá usted la ha escuchado hasta el hartazgo y quizás sea un poco extraño volver a decirla acá, pero en virtud de que todavía persiste un grupo de personas, los mitistas, que son marginales, pero bastante ruidosos. eh, Me gustaría presentar cuál es el asunto de estas personas en negar tan persistentemente la existencia de Jesús de Nazaret. Usted en su libro en su escrito, en su artículo sobre el trasfondo judío del militarismo de Saulo de Tarso, señala que estas personas no hacen una distinción entre el Cristo de la fe, que es un constructo teológico, y el Jesús de la historia, que es un personaje que no hay mayores problemas para negar su existencia. Los argumentos que tienden a usar estas personas son, primero, de que no hay fuentes contemporáneas de Jesús de Nazaret, ningún historiador contemporáneo escribió de él, que la carta de Mara Bar Serapión no se refiere explícitamente a Jesús de Nazaret, que Tácito habla de un grupo de personas con una supersticio, etcétera. ¿Tienen sustento acaso estos argumentos? ¿O si acaso se pueden aplicar a otros personajes de la historia como Sócrates, Pitágoras, Lucrecia, los 7 reyes de Roma, etcétera? El micrófono es suyo. No, sí, realmente creo que la base es lo que has dicho. Sí se diferencia claramente entre Jesús de Nazaret y Jesucristo, y si aceptas que Jesús de Nazaret es un personajillo así, desde el punto de vista del Imperio Romano e incluso desde el punto de vista particular de Poncio Pilato y la institución romana en Israel, desde el punto de vista también particular de las sumos sacerdotes o sumas autoridades del judaísmo, este personaje era un don nadie, así sin más, un profeta más o un profetilla más de los que había por ahí en Galilea. Entonces, es que si uno piensa, si Jesús de Nazaret no hubiera tenido a Pablo de Tarso, es decir, aquel individuo con grandes dotes de mercadotecnia, sin duda alguna, que era un vendedor maravilloso, ¿no? Que por cierto, ha salido un libro en español o va a salir que se titula Vender como Pablo de Tarso, que es la monda, eso de que mi idea de guía para entender a Pablo termine con un capítulo con el clamoroso éxito de Pablo de Tarso, porque era un hombre que sabía vender. Pues bien, si Jesús de Nazaret no hubiera tenido a Pablo, hubiera sido un personajillo que hubiera pasado a la historia, en todo caso, con algún que otro personaje que se nombra en el Talmud, ¿no? Y en la Mishnah, como el Rabí Hanán o Joní, el circulero, el trazador de círculos, de Juan Bautista, si es que no hubiera existido tampoco el cristianismo de Pablo, probablemente Flavio Josefo, cuando en las antigüedades de los romanos, perdón, de los judíos, antigüedades de los judíos quiere decir historia de los judíos, ¿no? Habla de Juan Bautista,
al quien le concede más importancia que a Jesús de Nazaret, pues resulta que este personaje a lo mejor se habría perdido totalmente para la historia. ¿Qué interés hay si prescindes del Cristo celestial, que como bien sabemos, los que hayan leído un poco de lo que yo he escrito y hablado, es en la parte teológica añadida a un personaje histórico, y esa parte teológica es humana, porque la teología es puramente humana, es evidente, ¿no? La teología es una ciencia humana y es una ciencia, mm, entre comillas, además, como la historia antigua o algo así, de ciencia exacta, tiene muy poco, son hipótesis todo plausibles. Pues bien, ¿qué interés tiene en negar la existencia de un personajillo así? Pues ninguno. Es decir, que si no hubiera habido detrás una cierta rabia contra el cristianismo, otra rabia grande contra la Iglesia, ¿no? Sobre todo la católica, con todo ese peso de la historia de los papas y de la revolución protestante por lo mal que estaba la Iglesia en el siglo XVI, etcétera, 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 pues entonces no, no veo ningún interés en negar la existencia de ese personaje. Y por eso digo yo, sepárenlo ustedes y ya verán cómo se les cae de la cabeza la necesidad de negarlo. Ahora bien, si en vez de Jesús piensan en Jesucristo, el fundamento de la Iglesia Católica, y mira que el cristianismo, la cantidad de muertes, guerras, lo que ha ocasionado la Iglesia capitalista, bla, 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 bla. Entonces, claro, la gente dice, bueno, voy a cortar por lo sano. Si yo afirmo que Jesús no existió nunca, se acabó el problema. ¿Sí o no? Se acabó el problema. Y entonces la mayoría de la gente, pues dice, ah, se corta por lo sano. Yo creo que en el fondo lo que están pensando siempre es en Jesucristo, ¿no? Y hoy, sobre todo hoy día, la mayoría de la gente piensa, ¿ah? Sobre todo los jóvenes, ¿no? Nosotros, incluso yo, ¿no? Que vivimos en la atmósfera de la guerra de las galaxias, es decir, que tenemos un mundo impresionantemente más grande que el que tenían los judíos, ¿no? Pues entonces, en el siglo XXI es muy difícil creer en mitos teológicos como que Dios tiene un hijo, aunque sea adoptivo, ¿no? Que lo envía a la tierra, ¿no? Y que ese hijo suyo adoptivo, por supuesto, porque para un judío la divinidad no tiene hijos entre los hombres, ¿no? Y que lo matan y que el sacrificio en la cruz es la redención por todos los pecados. Yo creo que cualquier joven del siglo XXI, por vivir en la guerra de las galaxias, es decir, en un mundo absolutamente inmenso, lleno de galaxias y todo eso, dice, eso es imposible. ¿Sí o no? De un modo espontáneo. No hace falta que nadie se lo diga, sino que la gente mismo dice, ah, pues es evidente que es así, es evidente que es así. Y se acabó el problema. Ahora bien, desde un punto de vista del historiador, le puedes decir, bueno, bien, se acabó el problema para ti como persona, pero hay un problema histórico. Hay 2.000 millones de cristianos en el mundo y hay mucha gente de muchas confesiones, a lo mejor hay 500, ¿no? Pero bueno, hay muchas, pero tiene que tener alguna base. ¿No te parece a ti que la base de que exista ahora esa confesión múltiple cristiana, pongamos 500 confesiones, ¿no? Con 2.000 millones de adeptos, ¿no te parece a ti que es mucho más lógico pensar que esa base se fundó en algo histórico, un personaje histórico, aunque sea pequeño, que a su vez, como pasa con todos los elementos de la historia que luego han tenido una repercusión universal. Pongamos Sócrates, que era pues un individuo, a lo mejor estuvo de aprendiz de escultor y no valía o algo así, ¿no? Y era un individuo que malvivía, ¿no? Con lo que hacía y los dones que le daba la gente. Bueno, pues si no hubiera sido por Platón, pues a lo mejor pues ese hombre se habría perdido.
¿no? Pues en Jesús pasa lo mismo. Si le quitas la parte histórica, pues se habría perdido, pero si admites que existe una persona que, como otras en la antigüedad, son repensadas, fíjate lo que te digo, repensados, es decir, Pablo repiensa a Jesús. Cuando decimos lo reinterpreta, vamos, y en algún aspecto, pues como considera solo su muerte y resurrección, hombre, pues está amputando prácticamente toda la vida terrena de Jesús. Sin duda, ¿eh? Para él le importa un comino. Segunda Corintios 5, capítulo 5, 16 o por ahí, cuando dice, yo no sé si conocía a Jesús según la carne, ¿no? Pero si lo conocí, ni me importa. A mí lo único que me importa es el Cristo celeste y su muerte y resurrección. Bueno, pues entonces es muchísimo mejor postular la existencia histórica de un personajillo, pero ojo, qué personaje por otra parte, ¿no? Si decías, pues era un orador tremendo, ¿no? Era un tipo carismático, tenía carisma, es decir, arrastraba a las gentes. La historia tiene que decir que, según los demás, hacía cosas portentosas, ¿no? Como sanaciones, expulsión de demonios. Sí, que por cierto, en el siglo XXI sigue habiendo eso, ¿eh? Sanaciones, vamos, a montones. Sanadores, a montones. Y expulsión de demonios, también a montones. Es decir, que es una cosa que se ha prolongado a lo largo de la historia y que existe hoy día. A ver, ¿qué inconveniente hay? Ninguno. Y eso me explica muy bien el que si luego viene Pablo y tiene un impacto tremendo y realmente está en un momento en el que lo que él predica conviene a una notable minoría de gente religiosa en el Mediterráneo oriental que dicen, este individuo me está dando a mí una idea genial y creo que si la sigo voy a comprar el cielo así, de una manera barata y sencilla. Bueno, barata no, pero sencilla sí, barata no, porque si te haces cristiano en el Imperio Romano no te quiero contar, o sea, probablemente todos tus amigos te darían la espalda, ¿no? Y estarías como un proscrito, pero bueno, de una manera sencilla, ¿no? Y barata, eso sin duda, porque no te costaría una dracma o un denario. Entonces, realmente, en una palabra, yo creo que es muchísimo mejor aceptar la doctrina común de que existió Jesús de Nazaret, que fue repensado del mismo modo que fíjate lo que te digo, que la repensación de Pablo de Tarso sobre Jesús fue a su vez repensada por sus discípulos. Te pongo un caso. Cartas de Pablo auténticas, 7. Colosenses, Efesios y segunda Tesalonicenses ya están repensando a Pablo. Ya tenemos ahí. Y no digamos primera, segundo Timoteo y Tito. Esos lo super transforma. Y también hechos, también, que son hechos de apóstoles que probablemente es posterior, casi de inicios del siglo segundo, también repiensa a Pablo. Así que la historia antigua es un continuo repensar. Y económicamente, como yo le he dicho a mucha gente, aunque a algunos el argumento no les vale, ¿no? Pero económicamente, desde un punto de vista de un historiador, lo más sencillo es postular. Existió Jesús de Nazaret. A ese Jesús de Nazaret vino un personaje que lo repensó con muy buena fantasía teológica y además era un místico iluminado, que es Pablo de Tarso, ¿no? Un hombre extático que recibía visiones, que era un maravilloso vendedor. Pues vendió a Jesús de Nazaret. Esa es la mejor explicación. Y respecto a todo lo que usted mencionó, profesor, ante todo, muchas gracias, muy claro. A mí hay algo que siempre me ha llamado la atención, y es que cómo Saulo de Tarso presenta a este hijo de la divinidad Yahvé,
del Dios de Israel a un pueblo greco, al Imperio Romano, cuyos dioses claramente no estaban crucificados en cruces, eran líderes militares, gallardos, pero carecían de cierta base moral admirable. ¿Cómo es posible que este Dios de esta parte que está colindante con Egipto logró al cabo de 300 años poder cambiar y básicamente destronar al panteón de todos estos dioses con un proceso bastante largo? El profesor Larry Hurtado, en su libro El Destructor de los Dioses, plantea alguna idea relativa a que, por ejemplo, los cristianos no abandonaban a sus hijos, o qué era la novedad dentro de un culto que claramente, como usted bien dijo, estaba proscrito en los primeros siglos y que era muy mal visto, sobre todo esta idea de un monoteísmo, hasta extravagante incluso. ¿Por qué se expandió esta fe que no tiene por Bueno, dónde? es que hay un libro entero, hay un libro entero que ha publicado Trota, la editorial Trota, de Rodney Stark, Starck, Stark, que explica todo eso. Y es un libro que he traducido yo y que me parece bastante bien. Ahora se va a hacer una segunda edición, que quizás, bueno, cuando me lo digan, ¿no? Yo haré un prólogo, porque yo lo he difundido mucho. Repito, Rodney Stark, Starck, ¿no? Este individuo lo explica muy bien y lo explica y además dice, ¿cómo te explicas tú, querido lector, ¿no? Que unos individuos como los mormones, ¿no? En los primeros 100 años tuvieran un crecimiento de un 40% por década en Utah? Fíjate que Jesús, según Hechos de Apóstoles 1.14, empieza con 120 seguidores. Según Hechos de los Apóstoles, ahora pon un 10% por década. Un 40% por década. Eso hace que en torno al concilio de Nicea fueran cerca de 8 millones. Pero es que esa expansión no tuvieron los mormones al principio. Un 40% por década. Entonces los mormones, bueno, y los musulmanes, es verdad que también iban con la espada, ¿no? Tienen también una expansión aproximada de un crecimiento de un 40% por década. Entonces, si tomas ese crecimiento así, bueno, pues han sido fenómenos históricos que ya están explicados en libros, en la que el historiador dice, pues las situaciones sociales fueron estas y estas y estas. Yo animo a la gente que vea en internet a Rodney Stark a ver si puede conseguir algo de este hombre, pero va a salir la segunda edición, yo creo, pronto en Trota, y seguro que se puede conseguir el libro de segunda mano. Entonces eso explica, pero lo que explica es fundamentalmente lo que dice Rodney Stark es, Pablo se vale de tal manera para explicar a una minoría, pero que era muy potente, para explicar que Jesús de Nazaret ofrecía un producto de salvación que era bueno, bonito y barato, con las tres Bs, bueno, bonito y barato, y que conseguía lo mismo que las costosos o que los costosos cultos de misterio, de las religiones de misterio, que efectivamente, empezando por el Eleusis en el siglo VI, VII antes de Cristo y el orcismo, era lo que ofrecía. Yo me zafo del hado este posible, ¿no? De la reencarnación, y resulta mi alma que es inmortal, va a los campos elíseos. Eso es lo que ofrecía. Y eso es lo que ofrece Pablo por medio de Jesús con la fórmula BBB, bueno, bonito y barato. Míralo desde esa manera y si resulta que ves que Pablo te ofrece una acción que es como dice Rodney Stark, te ofrece una acción de un producto que aparentemente te puede costar
muchos bienes, te puede costar la renuncia a bienes morales, como decíamos antes, ¿no? Yo me hago cristiano y resulta que me miran despreciados en Grecia y en Roma, despreciadoramente, etcétera, pierdo los amigos y tal, pero teóricamente, si no tengo ahí puestos mi negocio, pues puedo seguir viviendo, ¿no? Entonces, me da una acción, opción, que es como decía, pues, que ofrece mucho, que ofrece la salvación y sin tener que ir a Eleusis, sin tener que gastarte el dinero en costosas iniciaciones, como describe el asno de oro de Apuleyo en la Metamorfosis, ¿no? Las iniciaciones de Isis, que son muy costosas en los cultos de Isis, ¿no? Pues Pablo ofrece lo mismo. Ya te digo, la fórmula de Pablo es BBB. ¿Cómo? Bueno, bonito. Ah, BBB. Bueno, bonito y barato. en una Eso, época, claro, en una época donde la división entre asunto público y asunto religioso no existía. Cla- no, por supuesto que no. Por supuesto que no, pero eso iba también en contra del cristianismo. Tú ten en cuenta, esto sale en los hechos de los apóstoles, los judíos. Hay un momento que intentan levantar al pueblo contra Pablo, ¿no? Diciendo, este individuo, Pablo, está predicando algo que es políticamente súper incorrecto, porque dice que no solo dice que hay un solo Dios, y por lo tanto va en contra de Artemis de los Efesios, sino encima dice que solo hay un Señor y que es rey. Entonces, ¿dónde está Tiberio? A ver, ¿o dónde están los Césares? Esta gente es peligrosísima políticamente, sin duda alguna, y eso también tuvo para gente que reflexionara su en contra del cristianismo. Bueno, pero en conjunto, como tampoco la gente obtenía esa deducción. Eso la deducción que, como te digo, sale en Hechos de los Apóstoles. No quiero decir el capítulo para no equivocarme, pero dice claramente, este individuo está predicando a un rey. Entonces resulta que el rey de Roma, ¿qué? Pues se va a la porra, nada. Es un individuo peligrosísimo. cla- Pero la gente no sacaba esas deducciones. Pensaba más en eso. Ah, bueno, es un crucificado, ya resulta que está en el cielo. Sí, es un rey, pero es un rey espiritual que está sobre todo dentro de nuestros corazones, etcétera. Entonces, oh, fantástico. Me libro de la rueda de las reencarnaciones. Eso es lo mm, que quería la mayoría, librarse del lado de esa rueda de las reencarnaciones que para muchos era una angustia, porque sabían que su alma era inmortal, pero que estaba sujeta a la rueda de las reencarnaciones. Y Pablo dice, ni hablar, se acabó eso. se acabó. Mire, el profesor Larry Hurtado en su mismo libro, él cita a Celso, o dentro de lo que tenemos de este autor, y él señala que una de las molestias que tenía este filósofo pagano era que incluso él podía tolerar la estupidez de los cristianos siempre y cuando adoraran a los dioses del imperio. Este rechazo hacia el politeísmo em, claramente marcaba un punto de inflexión entre ambos grupos, entre la gran masa del imperio y este grupo de cristianos conversos. Y bueno, ligado con esto, que era una de las características de este grupo del cristianismo primitivo, me gustaría ligarlo con el otro punto de vista del estudio ya de las religiones y su evolución. A su parecer, ¿cuál fue el aporte o el avance civilizatorio que trajo el cristianismo como ideología, si usted quiere, en el imperio, em, como fuerza religiosa y cultural, como menciona el profesor J. P. Mayer?
Eh, ¿Qué trajo? ¿Cuál fue la novedad? El profesor Bart Ehrman, por ejemplo, señala que antes del cristianismo en Roma no existían hospitales, orfanatos, y mis profesores al menos me señalan que con la aparición del cristianismo hubo una evolución del derecho en cuanto a la atenuación de las penas. ¿Qué me puede decir usted al respecto? Bueno, sí, realmente el judaísmo, la idea, lo que dice Rodney Starr, que la gran aportación del cristianismo a la mentalidad del imperio romano y que les parecía a la gente una locura, es que Dios, aparte de ser único, que ya era bastante, Dios ama a los humanos. Para el 99,9% de la población del imperio greco-romano, en el Mediterráneo oriental, uno de los deportes, entre comillas, favoritos de los dioses era burlarse de los humanos y engañarlos y divertirse con ellos y bajar a la tierra y hacer algunas diabluras, etcétera, y luego desaparecer. Pues bien, el gran aporte es decir, la divinidad ama a los hombres. En el momento en que tú dices eso, ya elevas la dignidad del ser humano de una manera notabilísima. Eso es una idea. Segundo, el cristianismo tomó de su religión hermana la la invención es judía, por eso digo la invención entre comillas, del sistema de la seguridad social. Eso fue también importantísimo. No solamente que Dios ama y a todo eso, sino la seguridad social. Eso era básico. Entre los judíos, ahora mismo la seguridad social interna es impresionante. Hoy día, en el siglo XXI, se ayudan a ellos solos. ¿Por qué te crees que resiste Israel contra todo y tiene una inmensa cantidad de dinero? Porque todos los judíos del mundo, todos apoyan económicamente a Israel. Es decir, son una masa cohesionada verdaderamente notable. Bueno, pues el cristianismo ofrecía también esa seguridad social. No solo Dios ama, sino que en la práctica, y lo dice Tertuliano, en el apologético, creo que es, ¿no? En su defensa del cristianismo, dice, nosotros no nos dedicamos a gastar nuestros dineros en banquetes y comilonas. Dice, creo que dice, ¿no? Dice que tú vas andando para una ciudad y ya hueles que hay allí eh, eh, olores a comidas y tal, si es un día festivo que va a haber grandes comilonas en honor a los dioses y tal. Y decía Tertuliano, nosotros gastamos el dinero en, en lo que podemos, en nuestras reuniones de los domingos, a ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, a sacar de la cárcel a la gente, a los que están condenados a los minas. Y si se puede, en fin, hacer un soborno y que se escape el prisionero, sí, sí, y hacías un soborno y se escapaba un prisionero. Bueno, había otro prisionero de guerra que ocupara rápidamente el lugar. Bueno, pues esa seguridad social fue también muy importante. Ese invento no es cristiano. La seguridad social es un invento judío, ¿no? Que lo exporta Entonces, el cristianismo, claro. y lo importa el cristianismo porque al fin y al cabo es una secta judía al principio. O sea, tiene todo el derecho el judeocristianismo a importar todo lo que quiera porque él, el judeocristianismo, que luego evoluciona en pagano cristianismo. ¿Por qué? Pues porque con las guerras contra Roma y con la increencia de los judíos, el número de judíos que formaban parte de las comunidades cristianas cada vez disminuía. Además, las comunidades cristianas que seguían a la iglesia de Jerusalén casi habían desaparecido con las guerras judías. Claro que siguieron y algunos siguen hasta hoy día, ¿no? Pero realmente lo que prosperó fue la comunidad paulina o prosperaron las comunidades paulinas. Bueno, pero al fin y al cabo las comunidades paulinas tienen también esto que decimos, todos los elementos para triunfar. ¿No? La, eh, Dios único. Con esto se gana también a mucha gente que en el fondo era monoteísta. Dos,
Dios ama a los hombres. 3, tenemos una seguridad social fantástica. Y para nosotros, si una mujer se queda viuda con 3 hijos, no pasa nada. Si fuera una pagana, si tiene 3 hijos, a lo mejor tendría que vender a uno o dos para alimentar al otro. No tenían nada, absolutamente nada. Aunque fuera una mujer libre, no, era joven, ¿no? Pero tendría que hacer cualquier cosa y trabajar como esclava para, a lo mejor tenía 3 hijos, muy bien, pues tenía que sacrificar a dos para mantener a uno, o sacrificar a uno para mantener a dos. Eso se acaba con el cristianismo. Eso es una potencia tremenda. Ahora, el crecimiento solo, entre comillas, es de un 40% por década. Es decir, igual que musulmanes e igual que mormones. No hay que extrañarse. Socialmente eso se ha repetido. Bueno, es espectacular todo lo que usted me acaba de decir, profesor. Y bueno, relacionado con esto también, bueno, en realidad el origen judío de nuestra fe cristiana, me gustaría preguntarle cuál es el origen de Dios, o en este caso Yahvé, en la religión antigua de Israel. Em, y acaso esta idea que después el judaísmo rabínico empieza a considerar herética en el siglo segundo, que es el binitarismo, porque la toman los cristianos, em, ¿esta idea es preexílica, posexílica o viene o aparece durante el exilio? ¿La idea del monoteísmo o te refieres a la aparición de Yahvé en concreto? Ambas, ambas. Pero la aparición de Yahvé nosotros no lo sabemos porque de hecho en la Biblia, aunque la técnica filológica distingue claramente, ¿no? Ya en el Pentateuco, los distintos estratos y la antigüedad de los relatos sacerdotales, eloístas o yavistas, etcétera, probablemente lo que se opina en líneas generales, yo no soy ni mucho menos un experto en el Antiguo Testamento, ¿eh? Pero lo que se opina en líneas generales es que Yahvé es una divinidad madianita del sur, y que es introducida por Moisés. No el Moisés fantástico, también repensado y reelaborado, sino lo que haya detrás de esa figura de Moisés, que a lo mejor se refiere a un individuo del siglo séptimo o octavo, no del siglo XII antes de Cristo, en la época de Ramsés II, y a lo mejor más tarde, quizás, ¿no? ¿No? Bueno, pues entonces lo que haya detrás, que Yahvé desde antes del exilio, una divinidad que se impone por influencia de algún personaje, que le llamamos Moisés. Y entonces ese personaje, ese Dios, como ocurre curiosamente pues también en Grecia, y esto lo dicen los judíos claramente, ¿eh? Claramente, del mismo modo que en Grecia los dioses antiguos y viejos, como Crono y Gea, la tierra, y luego los titanes, son derrotados y sustituidos por una divinidad joven que pone orden al mundo, que es Zeus, ¿no? Que es el ordenador del mundo, porque es el más potente de todo, del mismo modo también una divinidad cananea que es él, en plural Elohim, que son los dioses secundarios de su corte, pero que los hebreos reducen esa corte de él, los Bene Elohim son ángeles, al principio en el capítulo 6 incluso son ángeles malvados, ¿no? Pero bueno, ángeles, ¿no? Esos son los hijos de él, los Elohim, son dioses subalternos reducidos a ángeles por los hebreos probablemente después del exilio. Entonces, respondiendo a eso, ya ves probablemente una divinidad madianita que es la divinidad joven y va adoptando propiamente todas las características de él. Él, que significa solamente Dios. En árabe es al, ¿no? Allah, ¿no?
que Alá dice, la gente sencilla dice, bueno, Alá es el nombre de Dios, como si yo me llamo Antonio, que es mi nombre. No, no, Alá significa Dios, sin más, en árabe, ¿no? Alá es Dios, punto. No es un nombre, como tú te llamas, pues Gabriel o yo me llamo Antonio, no, no, Dios. Bueno, pues entonces él va asumiendo, va perdiendo como divinidad vieja poder y la divinidad joven, Yahvé, va acercándose a, a la asimilación completa hasta que al final desaparece el Elohim y queda solo Yahvé. Y son los yavistas ya desde el siglo IX, con Elías sobre todo, los que intentan machacar a otros dioses cananeos, sobre todo Baal y Asherah, Astarte, ¿no? Su consorte, que era pues la religión del pueblo cananeo, Baal. Y los judíos eran cananeos, ¿no? Pero son los que luchan en nombre de Yahvé contra Baal, que a su vez es una divinidad joven que también intenta derrocar a él. Pero quien gana es Yahvé. O sea que hay dos divinidades jóvenes, una en el panteón cananeo que es Baal, y otra que viene, como te digo, del panteón madianita, que es Yahvé, y quien se lleva el gato al agua es Yahvé. Pues probablemente porque se encuentra con profetas que eran más potentes, como Elías, Eliseo, Isaías, ¿no? Y o Son, sea, gente del siglo octavo antes de Cristo, que son personajes potentísimos, ¿no? Y luego Ezequiel en el exilio y Jeremías, ¿no? en- Entonces, la ¿Mm? historia se explica muy bien. Hay un libro de Julio Trebolle que se llama Imagen y Palabras de un Silencio, que explica imagen y palabras de un silencio que explica muy bien este paso de él a Yahvé y Yahvé cómo realmente conquista, como Zeus conquista el poder. Entonces, profesor, por ejemplo, el profeta Elías, el profeta Eliseo, son personajes que con plausibilidad histórica también, entonces. Sí, sí, claro que Mm. están también redimensionados. Piensa que solo hay dos personajes que no mueren y son elevados al cielo al principio. ¿Eh? Hay otros que mueren y son elevados al cielo, como por ejemplo Moisés o Adán, que mueren y son elevados más tarde al cielo en un judaísmo tardío eh, de la época de Jesús o por ahí, o un poquito posterior. Pero, pero estos personajes que son elevados al cielo son solo dos, y los dos son profetas. Uno, Enoc, de Génesis 5:24, que da toda una serie de libros reunidos en el ciclo de Enoch, volumen cuarto de la edición mía con Ángeles Navarro, bueno, Alfonso de la Fuente al principio, pero que murió pronto, y 10 Macho como sustrato, ¿no? Pero los que hicimos la edición fueron Ángeles Navarro y yo mismo, y al final yo, ¿no? Pues entonces resulta que, que ahí tenemos, por ejemplo, pues el caso de Enoch y Elías clarísimamente como dos personajes que han dejado un rastro tremendo porque son en el judaísmo, porque son los únicos que no mueren y que están vivos en el cielo. Dos solo, Enoch y Elías. Y Ellos, los dos son profetas. ellos serían el segundo poder en el cielo para alguna tradición en el judaísmo, el segundo Sí, templo, ¿no? sí, Ah, sí, 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 eso es ciertamente para los enóquicos y eso lo tenemos muy claramente representado ahí en el cuarto volumen de los apócrifos del Antiguo Testamento y yo lo explico bastante también en la naturaleza del Mesías cuando hablo de eso en mi guía para entender a Pablo. Que por cierto, yo ahora estoy dando, vamos a dar una clase solo, un curso de 25 clases sobre Pablo.
en el Instituto de Criteria, que la gente si le interesa, pues todavía puede eh, entrar ahí en un correo. Vale, esto es espontáneo, pero lo digo que me parece que se ¿no? llama I de Iglesia, E de España, S de Santiago, y ese criteria, y ahí ve cómo se puede uno apuntar todavía, porque acaba de empezar, ¿no? Un curso sobre Pablo. Bueno, pues todo esto realmente es muy interesante porque tú estás tocando temas que son vitales, ¿eh?, en el cristianismo primitivo y que se van, bueno, resolviendo, nunca se resuelven, pero poco a poco va habiendo un consenso entre los historiadores para ver las cosas de una manera y no de otra. De todas maneras, yo he visto que hartas veces en algunas de sus charlas o debates, donde hay gente que no le agrada mucho que usted diga que Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, era un judío radical, un radical Jew. Pues es un judío radical, absolutamente judío radical. Esto lo expuse clarísimamente, aunque no empleando estas palabras, en mi guía para entender a Pablo. Pero ahora que estoy dando ese curso sobre Pablo, ¿no? Y que haré una tercera edición de la guía para entender a Pablo, es que yo lo defino como un judío radical. Es más, la idea no es mía, ¿no? Eh, es el título de un libro que está aquí, A Radical Jew, un judío radical, que es de Daniel Boyarin. Yo no comulgo con todas las ideas de este personaje, ni mucho menos, pero estimo profundamente su inteligencia y su penetración y su manera de construir una interpretación de Pablo, está, aunque no todos los elementos estén de acuerdo con la tendencia actual, modernísima de interpretar a Pablo, pues es un libro fantástico. Y dice a radical Jew, ¿no? Yo ya lo había dicho antes de conocer el libro de Boyarin, que era un judío radical, porque lo he defendido siempre, ¿no? Es un judío y siempre he dicho que, bueno, ahora se diría, dice, si ahora desapareciera todo, ¿no? El cristianismo de repente no hubiera nada y se encontraran las cartas de Pablo, pues se pensaría que todo lo que dice Pablo no es más que una discusión entre rabinos judíos acerca de quién es el Mesías. Es una cosa puramente judía, todas las cartas de Pablo. Es más, quien no aprenda bastante judaísmo no entenderá jamás a Pablo. Así Mm, de claro. mm. Porque Pablo es un judío radical. Bueno, igual ya con esta pregunta terminamos. Me quedaron muchas en el tintero, pero es que son temas muy interesantes. Eh, Mire, hay gente que afirma que el Nuevo Testamento, por donde tengo entendido con sus trabajos y los de algunos otros profesores, se escribe ya con un cristianismo paulino bastante predominante y el No, bastante no, absolutamente absolutamente predominante. predominante, claro. Sí, solo que es un paulinismo que admite a algunos que pueden, escritos que pueden salvarse. Por ejemplo, Mateo o la epístola de Santiago, Judas, que en mi opinión hay una parte que repite la crítica a los herejes de Primera Corintios, ¿no? Y salva todo lo que puede del judeocristianismo, pero vamos, es paulinismo puro, el Nuevo Testamento. Es que por lo mismo, usted en su libro Guía para entender el Nuevo Testamento, que lo estoy hojeando cuando puedo, señala que el Nuevo Testamento es un texto que si bien pertenece a la literatura griega, es también un texto 100% judío. Hay como una especie de unión hipostática entre ambos. Pero me llama poderosamente la atención que hay algunos otros grupos que dicen que no. El Nuevo Testamento, perdón, es un texto absolutamente antisemita que promueve el odio contra cierto grupo étnico que serían eso a mí me llama la atención cómo un texto que es profundamente judío puede ser al mismo tiempo antijudío.
me desconcierta esa idea. ¿Tiene sentido sostener No eso? le puede desconcertar, porque si usted viera cómo discutían los judíos entre sí, a propósito de la salvación, ¡pum! Solamente la gente de Qumran. Sí pensaban que todos los demás judíos que no interpretaran la ley como el maestro de justicia y ellos, que eran cuatro gatos en Qumran y 4.000 gatos a lo mejor en el resto de Israel en la época de Jesús, solo se iban a salvar ellos. Ellos sabían perfectamente que el Imperio Romano tenía decenas de millones, ¿no? Y que el mundo seguía hasta la India como poco, y allí ya circunvalaba el océano, ¿no? Y allí ya se acababa. Pero realmente esa gente era durísima contra otros grupos judíos y ninguno es antisemita. Sin embargo, si los exageras, son opiniones durísimas de unos contra otros. Es que si tú tomas a Pablo, tomas a los enóquicos de primera Enoc, tomas a los que están detrás de los manuscritos del Mar Muerto, que forman a lo mejor un par de grupos o más, ¿no? Pues ves que mantienen unas posiciones que es que se declaran herejes unos a otros. Y por lo tanto, eso es típico judío. Vamos, yo lo he dicho siempre, no lo he inventado yo, pero desde siempre, dos judíos, tres opiniones. Dos judíos, tres opiniones. Está claro, jamás se han dejado normalizar, ni se normalizan ahora. Incluso incluyendo la comunidad joánica, que muchas veces tiene, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, Claro, que tiene pues, influencia gnóstica también. bueno, ahí, pero ¿qué es un antijudaísmo de una parte del judaísmo que es muy propio de los judíos? Me Mm, explico. Es un antijudaísmo de un judío que es muy propio de los judíos y que se condenaban unos a otros. Hombre, pero si Rabí Akiva fue excomulgado, bueno, le quitaron la excomunión rápidamente, ¿no? Cuando mantuvo la teoría de que había dos poderes en el cielo, es decir, dos tronos, uno para la divinidad y otro más pequeñito para el Mesías. Blasfemas aquí, amor, y lo excomulgaron inmediatamente. O sea, repito, los judíos, si tú ahora estudias el judaísmo del siglo I, con todas sus ramificaciones, se condenaban unos a otros. Y eran mm. todos profundamente judíos. Es decir, tú no puedes decir los esenios del Mar Muerto, que se creían que eran los únicos judíos que se iban a salvar, son antijudíos, porque declaran que los demás se van al infierno, a la agenda. No, no, no es antijudío, es una disputa judía. Nadie puede decir que los manuscritos del Mar Muerto, que son durísimos con los demás y condenan a todo el mundo a la agenda del fuego, son antijudíos. Bueno, me digas, son profundamente judíos, Claro. pero dos judíos, tres opiniones. Y como Y dice, este es el judío del siglo primero. y su amigo el profesor Mario Sabán dice que aparte de tres opiniones, cuatro partidos políticos y cinco sinagogas. Es, es que es así. Un judío jamás, es verdad que tienen un espíritu común y todo eso, pero intelectualmente jamás se dejan normalizar. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil, incluso entre los fanáticos ¿eh? de Mean Shearim hay sus escuelas teológicas. Dice, no, y la tuya está radicalmente equivocada. Y a lo mejor no vas a tener parte en el mundo venidero. Es decir, ¿no? Claro. Irás al infierno. Pero eso se dice aún hoy entre los judíos y no pasa nada. No son antisemitas, no son antisijudíos, son profundamente judíos. Hay una anécdota amonda, que es cuando los judíos, unos rabinos, es una historia de rabinos. Yo no me acuerdo dónde la he leído.
pero cuentan que están discutiendo sobre un pasaje de la ley y no se ponen de acuerdo en la interpretación. ¡Om! Se oye un trueno y se oye la voz de Dios que dice: la verdadera interpretación de mi ley es esta. Y dicen los rabinos: no, 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 vete, vete por ahí, déjanos en paz, porque los que tenemos que discutir la interpretación somos nosotros, no tú. Y entonces cogen y expulsan, entre comillas, a Yahvé de la reunión y siguen discutiendo los rabinos. Bueno, más imposible, ¿no? Más imposible. O sea, dicen, no, no, Dios, déjanos tranquilos, ala, tú al empíreo, al séptimo cielo, que nosotros ya estaremos aquí discutiendo la ley, que para eso es misión nuestra. Increíble, pero cierto, eso son historias de rabinos. Son bastante llamativas, la verdad. Había leído una similar, pero claro, fascinante. Bueno, profesor, me llegó el rumor de que hay un libro que salió recién del horno. Pues es un buen rumor, aunque yo todavía, como estuve eh, este mes pasado en México, que estuve dando unas conferencias en la UNAM y en otras instituciones, y también un curso sobre apócrifos del Antiguo Testamento organizado por un profesor de filosofía, justo de la UNAM, aunque de una manera un tanto UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Pero de una manera independiente, es decir, no recibiendo emolumentos directos de la UNAM, porque hubiera tardado 3 años en conseguir vencer a la burocracia de una macro universidad tremenda, ¿no? Pues entonces decidió cortar por lo sano. Bueno, pues entonces el libro que está por aquí, ¿te refieres a este? El mismísimo. Este acaba de salir me salió pocos días antes de ir a México. Entonces yo, claro, no tenía ejemplares ni tampoco habían llegado, salvo algunos que lo habían comprado en una suerte de preventa, lo mismo que hice con los libros del Nuevo Testamento. Es el libro gordo de 1700 páginas casi, ¿no? Que hubo una preventa y se vendieron casi 1000. Bueno, pues este libro de Gnosis, conocimiento de lo oculto, lo que trata es de explicar a la gente didácticamente algo que es muy difícil. La gnosis judía y cristiana con antecedentes, pero solo antecedentes un poco vaporosos en la gnosis de Simón Mago, es decir, en el siglo I de nuestra época y quizás anterior, pero ya con documentos claros en el siglo II y III. El sistema de la gnosis es complicadísimo porque es un sistema mental completo de explicación de Dios, de explicación de por qué existe el mundo y el mal, de explicación de por qué existe el hombre, de la teoría de la salvación o condenación, de, además, del fin del mundo presente y cuál va a ser el destino de aquellos que han sido agraciados con una revelación especial y son capaces, por ello, de entender profunda y verdaderamente las escrituras. Estamos en el siglo segundo o los siglos segundo, tercero y cuarto después de Cristo. Gente que está aparentemente dentro de la iglesia, pero que están convencidos de haber recibido una revelación de arriba, de lo alto, que explique todo eso. Dios, el mundo, el ser humano, las clases de hombres, la salvación, el fin del mundo. Bueno, pues es muy, muy difícil. Es muy difícil. Es un pensamiento al principio judío, luego muy helenizado, muy platonizado, con una filosofía también muy peculiar. Y entonces nosotros, por suerte, tenemos en castellano y en otras, en español y en otras lenguas modernas,
todo lo que se ha conservado de la gnosis de los siglos segundo, tercero y cuarto. Lo tenemos prácticamente todo. Pero eso no hay quien lo entienda. Y entonces yo, como había editado junto con José Monserrat y Francisco García Bazán de Argentina, no, había editado los textos descubiertos en 1945 en Nag Hammadi, en Kenobosquión, que es la biblioteca copto-gnóstica de Nag Hammadi, pues entonces a mí se me ocurrió la idea de tomar los libros, los gnósticos de José Monserrat, son de 1983 o por ahí. Son dos libros, pero fantásticos, en los que traduce y comenta Ireneo de León, libro primero contra los herejías, y el presunto Hipólito de Roma, que algunos dicen que es un pseudo Hipólito, ¿no? Bien, que no sabemos del siglo segundo, que también se inspira en Ireneo de León en parte, que en sus libros Refutación contra las herejías, libros quinto, sexto, séptimo y octavo, recoge parte de cosas de Ireneo y añade otras. Y luego Epifanio de Salamis o Salamina en el siglo IV, que también añade algunas pequeñas cosas. Entonces yo me encuentro con esos textos gnósticos con notas, pero la gente no lo entiende. No lo entiende en absoluto. Y entonces yo me he pasado, bueno, haciendo otras cosas, pues recopilando todas las fuentes y escribiendo un libro que no es de investigación, sino puramente didáctico. Ahora bien, que a mí me ha costado 2 años, ¿no? De trabajo con otras cosas. ¿Y qué es este? Gnosis, conocimiento de lo oculto. Entonces, para mí, la idea es, como tenemos muchos textos, pues yo voy a recoger los principales, pero no haciendo una antología, no, sino voy a pensar el sistema gnóstico. Y entonces lo que hago es que yo estructuro todo el sistema gnóstico, repito, doctrina de Dios, doctrina sobre la creación, sobre el hombre, ¿no? Sobre la salvación, sobre el pecado, la redención, sobre los ángeles, todo eso, pues lo pienso como un sistema. Y entonces yo he reducido el sistema, porque es un sistema, a 122 proposiciones, es decir, 122 afirmaciones, 122 capítulos, en lo que voy explicando todo, desde el Dios primero, el gran espíritu invisible, hasta el fin del mundo y la vuelta de todo al Dios primero. Y el intermedio, pues la creación del mundo y todo lo que pasa ahí. Eso es un sistema. Pues yo lo he sistematizado mentalmente en 122 capítulos y he puesto en cada capítulo los textos gnósticos que yo creo que explican esa proposición. Y eso da un libro de 450 páginas con índices y todo esto que es absolutamente didáctico y que ya, cuando ha salido por un colega mío de Estados Unidos, se está, bueno, ya hay un esbozo de contrato, se está no traduciendo, sino adaptando al inglés. ¿Y por qué digo adaptando? Porque los españoles e hispanohablantes hemos traducido los textos gnósticos en latín, griego, copto y siríaco, los hemos traducido al castellano, literalmente, pero los de lengua inglesa los han traducido al inglés también literalmente. Entonces, quien haga este libro en el inglés tiene que rehacerlo entero, ¿no? Porque, pero ya se está haciendo, ya se está haciendo. Entonces, cuando este libro aparezca no solo en castellano, sino aparezca en inglés, sobre todo en inglés, se transforma automáticamente en una especie de manual obligatorio para entender la gnosis. Es un manual. Y eso es lo bueno que tiene. Es un manual, claro que es un manual que con índices tiene 450 páginas. ¿Vale? Pero es un manual. Y lo intento explicar todo. Yo
tomo unos 725 textos en total. Pero elijo 610 más o menos principales y los voy ordenando todo según el sistema y hago sobre todo muchas reemisiones de unos textos a otros, de unos capítulos, esos 122 capítulos, ¿no? En que he dividido todos los a otros capítulos, de tal manera que se están remitiendo y unos textos, siempre pongo, bueno, pues para comprender este texto, aparte de la explicación, tiene usted que leer el texto 1228 y el 324, ¿no? Y así, de tal manera que le costará a la gente, pero acabará por enterarse que es la gnosis. Ese es el problema. Yo no conozco ningún otro libro en el mundo Es como un, este. es un trabajo monumental, profesor. Es un trabajo grande, pero claro, yo he tenido la ayuda de Montserrat y de García Bazán y de todos los que antes han traducido los textos, ¿no? Y han puesto notas. Es decir, yo no construyo sobre Antonio Piñero solo, construyo también sobre lo que han hecho mis colegas, ¿no? Es evidente, ¿no? Claro. Porque ya lo dijo, pues no sé, pero eso se dijo en el siglo XI, antes de un Escoto, ¿no? Eso de que somos enanos a hombros de gigantes no es un dicho de Einstein, no. Es un dicho de la filosofía escolástica de los siglos XI-XII. Somos Mm. enanos a hombros de gigantes. Y es verdad. Bueno, pues yo me he basado en lo que han hecho mis colegas y en toda mi reflexión propia, pero me ha costado mucho tiempo. Y hacer un libro sobre la gnosis de 450 páginas, pues tiene su miga, ¿eh? Es una tarea. Y conceptos tan complejos como el de límite, pleroma, logos. Todo eso está explicado hasta el final. Es como si cojo la palabra y la estrujo y la estrujo y la estrujo hasta que lo expreso todo. Por Mm. ejemplo, tienes capítulos sobre el límite en cantidad. Lo tienes aquí claramente, si miro aquí, al final hay un índice con las 122 proposiciones, pero en concreto el límite está, mm, está ya clarísimamente expuesto en los capítulos 25, 26 y 27 y a partir de ahí ya se va remitiendo a estos capítulos. Solo hay un capítulo que tenga un texto solo, pero los demás tienen bastante. Entonces, lo que hago yo es poner el texto, ¿no? Así, pongamos así, ¿no? Se pone el texto en una letra grande. Ah, Luego se pone paréntesis dentro del texto, pero pocos, los menos posibles. Y luego se pone debajo en una letra un poquito más pequeña solo la explicación del pasaje y a qué otros pasajes tienes que remitirte para entenderlo bien. Y unos remiten a otros y otros, y al final hay índices de todo. En fin, bueno, yo creo que es un buen trabajo. es un trabajo maravilloso, profesor, y desde luego creo que le he robado 5 minutos de su tiempo. Bueno, nada, yo lo he hecho con gusto. Ahora ya, pues me voy a descansar un poco. Ha sido un gusto, profesor, de verdad. Espero volver a tenerlo en el futuro nuevamente en otra entrevista y desde luego muy agradecido por su tiempo y por este espacio, la verdad. Han quedado muchas dudas resueltas. Bueno, y tú me envías el enlace y yo tarde o temprano lo difundiré. Que El así sea, enlace de profesor. esto se sube a internet. Bueno, ahora está siendo grabado y se subirá luego, ¿no? Me imagino. Sí, sí, O sí. se está viendo en directo. No, 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 está grabado ahora en Google Meet, está con una aplicación.
fue un escándalo tremendo saber cómo grabar pantallas, lo importante es que se está grabando bien ahora. Así que, Bueno, y luego lo subes a internet, correcto, va a estar en YouTube. en YouTube, en una página tuya, Sí, o como, Informales 23 es el canal. Hay tópicos sobre la en historia un de Chile canal, en ese canal, en claro. un canal. Bueno, pues Sí. nada, luego eso me lo dices y yo lo pongo y para que la gente lo vea. Bueno, pues nada, saludos. Muchas gracias, profesor. Dios le bendiga, que esté muy bien.